Ok, continuando con los problemas, tenemos ahora el problema número 2. El problema 2 nos dice, el momento de la fuerza F respecto al eje X es 960 Nm. Si H es punto medio, calcular en newtonmetros la magnitud del momento de la fuerza F respecto al eje EH. Y esta es la gráfica que nos brindan. Ok, entonces comenzamos. Primero tenemos que usar y hallar todas las eh, líneas de fuerza o ejes que necesitemos, vectores en este caso. Primero nos dicen que la fuerza F tiene cierto valor, su momento, respecto al eje X. El eje X acá lo tenemos colocado de color negro y la fuerza F está de color celeste. La distancia que separa al eje X de la fuerza F es 12 metros. Y digo esto porque la manera de hallar el momento es multiplicando la fuerza por la distancia respecto al eje de rotación o al eje en este caso que te piden. Entonces, para hacerlo de manera más sencilla, vamos a usar primero los módulos. El módulo de la distancia AC, que vendría a ser 12 metros, multiplicado por el módulo de F que desconocemos, nos va a dar el momento de F respecto a A, que es 960 Nm según el dato del problema. Esto nos daría que el módulo de F es 80 newtons. Ok, entonces, continuando, tenemos que usar la fórmula para hallar la distancia entre dos rectas. ¿Por qué? Porque acá el vector F recorre en esta cara, en celeste, y el eje al cual necesitamos nosotros hallar, según el problema, es su momento respecto al eje EH, que es esta otra recta. Entonces la fórmula es bien sencilla. La fórmula te indica que la distancia de EH respecto a DF a F es igual al módulo de el producto escalar del vector S por el producto vectorial de el vector director de F multiplicado vectorialmente por el vector director de EH, en este caso el eje. Ok, esto dividido entre el módulo del producto vectorial del vector director de F y el vector director del eje EH. Empezamos a calcular, obtenemos que el vector S, que es igual a la resta del punto C menos el punto E, sería igual a 5,12,0, que es las coordenadas del punto C, menos 5,0,4, que son las coordenadas del punto E. Y esto sería igual a 0,12, menos 4. Esas serían sus coordenadas del vector S, que es la flecha verde que nos indica acá. Los vectores directores de F y del eje EH son los siguientes. El vector director de F es menos 5,0,4 y el vector director del eje EH es igual a menos 5,6,0. Ahora, de repente se preguntarán cómo se hallan los vectores directores. Bueno, el vector director es un vector que está incluido dentro de la misma dirección que el eje o vector que tú necesitas hallar. En este caso el vector director F está incluido obviamente en el vector F. ¿Cómo se hallaría? Bueno, el menos 5 indica dirección en el eje X. Si se dan cuenta, la flecha, el vector F, está yendo desde el X hacia el menos X. O sea, sería menos 5 acá, usando esta dirección. En el eje Y no se mueve, ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Entonces sería 0. Y en el eje Z subiría 4. Entonces esta línea de acá
podemos utilizarla como un vector director del vector f, ya que por ahí pasa el vector f. Y lo mismo se entiende con el vector director del eje EH. Tenemos que está retrocediendo, igual, menos 5 sube 6, ya que h es punto medio de GJ. Entonces acá sería menos 5 hacia la derecha 6, y en el eje Z ni sube ni baja, entonces es 0. Ok, continuando. Ahora tenemos que hallar el producto vectorial de estos dos vectores directores. Entonces usamos nuestra matriz IJK, colocamos nuestros vectores directores, y sería IJK menos 504 y menos 560. Haciendo las operaciones de manera vectorial, hallamos que, que saldría su multiplicación vectorial menos 24, menos 20, menos 30. Esto en función de coordenadas. Ahora necesitamos que hallar el módulo de este producto vectorial. Entonces el módulo de este producto vectorial sería igual a 2 raíz de 469. Que imagino que para este punto todos saben cómo se halla el módulo de un vector. Se eleva al cuadrado cada componente, se suma y luego se le saca a ese resultado la raíz cuadrada. Sería menos 24 todo esto al cuadrado, más menos 20 todo esto al cuadrado, más menos 30 todo esto al cuadrado. Se le saca la raíz cuadrada a su resultado. Ese resultado es 1876 y su raíz cuadrada vendría a ser igual a 2 raíz de 469. Ok, continuamos. Entonces, resolviendo la primera parte de la fórmula, sería el vector S, que multiplicado escalarmente por el producto vectorial de los vectores directores de f y del eje EH. Entonces tendríamos 0,12, menos 4, que es lo que nos salió acá, las coordenadas del vector S, multiplicado escalarmente por menos 24, menos 20 y menos 30. La multiplicación escalar es por ejes. El 0, el 12 y el menos 4 indican cada uno un eje. El 0 es del eje X, o sea, se usa la Y. El 12 pertenece al eje J, al eje y se representa con una J. Y menos 4 al eje Z y se usa la K. Lo mismo pasaría con el producto vectorial de los ejes de los vectores directores. Menos 24, menos 20, menos 30. Entonces sería 0 por menos 24, saldría 0. 12 por menos 20, más menos 4 por menos 30. Este resultado nos saldría menos 240 más 120, que nos resultaría menos 120. Se le saca el valor absoluto y saldría 120. Entonces ya tenemos el denominador y el numerador de la fórmula para hallar la distancia. Entonces la distancia resultaría 120 entre 2 raíz de 469, que usando la calculadora saldría 2.77054 metros. Ok, entonces ya tenemos la distancia, y como se usó al principio, la fórmula más sencilla para hallar el momento es el módulo de la distancia multiplicado por el módulo de la fuerza. El módulo de la fuerza ya lo tenemos, que vendría a ser 80, y ya hemos hallado el módulo de la distancia. Entonces el módulo de la distancia en este caso sería 2.77054 por 80 newtons, lo cual nos daría 221,6432 newton metros. Esto vendría a ser el momento de F respecto al eje EH. Ok, y muchas gracias por prestarnos atención, por seguirnos en nuestras redes, y
suscríbanse para poder continuar con este proyecto y así poder subir más videos y más problemas y así enseñar a un mayor número de estudiantes que generalmente tienen problemas con estos cursos y muchos más. Muchas gracias a todos.